y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Estáis de acuerdo? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en esta mañana el Señor te va preguntando: ¿eres libre realmente? ¿Cristo te ha libertado o estás todavía encerrado, como vamos a ver a continuación? Y hay una anécdota que la tengo para predicarla en radio porque estoy ahora en un nivel que, sin pretenderlo, me están llamando desde varias emisoras: Radio Tarragona, Libertad, Radio Libertad, y ya he grabado en Radio Libertad en Tarragona, en Málaga, en Motril también, en Sevilla, y me ha confirmado el hermano Rubén que estoy ya en la radio en Miami, en Nueva York y Buenos Aires. Yo no lo he dicho, pero bueno, el Señor llevará para allá estas cosas. Y me encanta esta anécdota de esta historia que va a venir a colación con los textos. Y es, ¿cuántos conocen el himno de Amazing Grace? Amazing Grace. Bueno, mira, este himno suena 10 millones de veces, cada año suena 10 millones de veces en todo el planeta. Y este himno lo compuso un inglés llamado John Newton, y lo compuso en agradecimiento a Dios que lo perdonó. Él había sido uno de los hombres más viles y perversos de Inglaterra, para que veáis lo que es la gracia de Dios y por qué compuso Amazing Grace, que Amazing en inglés es una grande, grande gracia. Era pirata, traficante de esclavos, desertor del ejército marino de la Royal Navy. No contento con eso, era un mujeriego, era un jugador, un borracho y cruel, con maldad como pocos había en su época. Y un día, volviendo de sus viajes en el Atlántico, llevando esclavos, llevaba negros en los barcos, en la bodega, habéis visto alguna película siempre, ¿no? Estos famosos de lo que hacían. Volviendo de un viaje, le sorprendió una terrible tormenta en pleno Atlántico. Y entonces él se aterró y entendió que era Dios, que en una especie como Jonás le estaba hablando. Y él clamó a Dios y se convirtió en la tormenta. Lutero también compuso el himno Castillo Fuerte. Mi corazón entona la canción Cuán grande es Dios. Lo compuso Lutero en medio de una tormenta debajo de un árbol. Y conozco a un hermano que se reconvirtió porque andaba mal con el Señor y estaba en Sierra Nevada haciendo un campamento, haciendo noche, de estos jóvenes que se fueron a Sierra Nevada, y empezaron a caer rayos y centellas y entonces se puso bien otra vez con el Señor. Y a veces, si estamos así flojos, el Señor manda tormentas, rayos y centellas por amor para que nos pongamos bien. ¿Es verdad? Porque nos ama. Amazing Grace. Y a partir de ahí comenzó a cambiar su vida, John Newton, hasta llegar a ser un gran predicador. Como él decía, soy un predicador de la gran gracia de Dios. Y resulta que él, junto a otro cristiano político inglés llamado William Wilberforce, consiguieron abolir el comercio de esclavos. Ellos fueron John Newton y un político en Inglaterra. Hay una película muy bonita de eso, como en el Parlamento inglés argumentaron que eso no era de Dios y que era terrible y que había que cambiarlo, y lo consiguieron, John Newton. Ahora, la paradoja es que él que era un comerciante de esclavos, él era también un esclavo del pecado, como he dicho antes. Borracho, pirata,
perverso, un esclavo del diablo. Y llevaba esclavo, aunque él también era esclavo. ¿Y esto por qué lo traigo? Porque es una gran ilustración de lo que es la gran gracia de Dios, de que cuando uno está esclavo en el pecado y conocemos al Señor, que Él es la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Todos vemos en la vida moderna que los partidos políticos, las afiliaciones, siempre están hablando de libertad, ¿sí o no? Dicen Simón Bolívar, el libertador de Venezuela. Pero si os digo que Simón Bolívar era un traidor, os vaya a quedar, y hay estatuas por todas partes del libertador, pero era un traidor, porque era español, ¿sabéis eso? Él era español de una familia vasca, cuando Venezuela y Sudamérica era de España. Y entonces Simón Bolívar, sus padres emigraron aunque claro, la diferencia es que el de Amazing Grace se convirtió, de este no sabemos si se convirtió, porque lo que hizo dice que también libertó Colombia, pero resulta que el matrimonio, sus padres eran empresarios vascos españoles y se fueron a Venezuela porque aquello era de España, 1800 y pico. Y estando allí, el matrimonio, nació Simón Bolívar en Caracas. No iba a traer esto, pero me está viniendo a colación. Y lo mandaron para estudiar en España porque eran españoles. Y estuvo estudiando en Málaga, curioso, ¿verdad? Y estuvo luchando contra Napoleón, contra los franceses en la batalla de Bailén, con el general Castaño. Simón Bolívar, un español del ejército español. Y cuando volvió, pues se rebeló contra el rey de España y entonces habló de libertad, el libertador. Y los pasquines y lo que se enalbola cuando hay alguien descontento, dice, queremos libertad, ¿verdad? Libertad a los presos, libertad, libertad, libertad. Libertad sin ira, libertad. Había cuando estaba Franco, se cantaban algunos himnos, los que sois más antiguos podéis recordar, libertad sin ira. Se quiere libertad, pero llega Cristo ahora y dice, el que comete pecado, esclavo del pecado. Entonces necesita la libertad que el Señor trae, ¿verdad? Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Puede estar en un partido político que obtiene la libertad que ellos pretenden, pero si cometen pecado, esclavos son del pecado, no son libres. Esto es una paradoja bastante interesante. Y la única condición para ser libre de verdad es que hay que arrepentirse y pedir perdón al Señor. Pero también para arrepentirse hay que tener convicción de que uno es un esclavo, es un preso, porque dice que el que comete pecado es esclavo del pecado. Y yo como cristiano, como siervo de Dios, y espero que tú también, cuando decimos la palabra pecado, nos da así una cosa porque la persona dice, vaya vosotros otros también que estáis con el pecado, ya se nos había hablado muchas veces de esto del pecado. La gente no tiene ni idea de lo que es el pecado. Y es una palabra trasnochada que no entra en la vida social moderna, ¿cierto o no? Pero sí es así de sencillo que la Biblia dice que el pecado es transgresión de la ley. Y al ser transgresor de la ley te conviertes en un reo de juicio y en un esclavo. Porque el apóstol Pablo dice, si alguno se somete a algo y es vencido por aquello que está sometido, se convierte en esclavo de aquello a lo que se ha entregado. Y es que el que comete pecado se hace esclavo inevitablemente del pecado. Y la gente cree que es libre, pero están llenas de cadenas, como también estábamos nosotros. Y si alguien piensa que nunca estuvo lleno de cadenas o estuvo atado en nada, es que por las tinieblas y la oscuridad de su espíritu, de su alma, pues no lo ve claramente. Y el que no reconoce, ¿sabéis cuál es el requisito para ingresar en Alcohólicos Anónimos? ¿Sabéis cuál es?
reconocer que es un borracho que entra. Cuando entran le obligan a decir, ¿tú quieres quitarte? Yo me gustaría. Pues di, soy un alcohólico, soy borracho. Entonces a partir de ahí tienen algunos éxitos con algunos, copiando también cosas del Evangelio y cosas de la psicología de Dios y de las leyes de Dios, pero tienen que reconocerlo. El que es alcohólico normalmente no lo reconoce, ¿es verdad o no? Porque dice, todo el mundo se toma una copita, ¿no? Pero el alcohólico se toma una copita por la mañanita, con el cafelito, lo que se llama una palomita. Y a eso de las 10:30, después del desayuno, entre las comidas se toma 3, ¿no? Comiendo se toma 18 y después a las 4 de la tarde otra vez y a las 6 otra vez y a las 7 y esconde las botellas y es un alcohólico. ¿Es así o no? Está enganchado. Necesita un poder superior para vencer esa adicción. En las propias fuerzas no se puede, porque es una guerra de poderes, porque son cadenas del diablo. Conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Y hay una canción que cantamos, Cristo rompe las cadenas. Y el cristianismo es una explosión de libertad, un soltar la adicción que sea, una liberación de la tiranía del diablo al cual se está atado hasta que no llega el Señor. Drogas, ¿sí? Alcohol, sexo enfermizo. Hay sexo sano que el Señor ha hecho para el matrimonio, porque el inventor de eso no es el diablo, ¿no? Pero claro, el diablo lo que hace es torcer y romper y corromper. Pero el Señor lo creó sano y el diablo lo ha estropeado. De ahí salen las cosas que estamos viendo cada día en televisión de gente que entra en prisión porque son pederastas, porque son violadores, porque son corruptos totalmente, y claro, la misma ley de la nación pues entiende que eso no es correcto y te meten en la cárcel. ¿Por qué? Porque están atados con la pornografía, están llenos en su mente de un sexo completamente enfermizo, y para salir de ahí hay que pedir ayuda al Señor y romper las cadenas que le tienen enganchado a esas cosas, porque se está muy a gusto libre, ¿sí o no? Se está muy a gusto teniendo paz. Cuando no hay paz uno está atormentado. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Y la paz es algo profundo que sobrepasa todo entendimiento. El juego también es un enganche. Ha llegado el juego a algunas mujeres de amas de casa que salen a la compra y en vez de ir a comprar a la tienda, se van al juego, al bingo. Y vuelven sin nada a la casa porque el juego es un engaño que hace pensar que vas a ganar, Y cuando pierdes dices, quiero recuperarme, y pierdes más y pides prestado. Y ese es un enganche, es una arena movediza y es una trampa del diablo. El odio también es una trampa, es un engaño, ¿no? Es una cadena. La envidia. Dicen que la envidia en España es el pecado nacional. Pero ¿a ti qué te importa que alguien tenga una mansión y un chalet y tú no la tengas? Dicen que la envidia es el dolor de no tener lo que el otro tiene. Esa es la envidia. Es bastante feo, porque el Señor dice que hace al rico y al pobre. Y si a este quiero, ¿tú qué? ¿A ti te gustaría que te regalaran un castillo y un Rolls Royce? A mí no. Me dieron una vez un cristiano argentino una película que se llamaba El Concursante. El Concursante, Argentina, hispano-argentina. Y entonces era una pareja que querían casarse, no tenían dinero para comprarse la casa y las cosas de una boda, una parejita. Y entonces hubo un concurso en la película y resulta que el muchacho empieza a saltar y a saltar. Total, gana el concurso, le dice, ha ganado el concurso, y sube la novia a la plataforma y le da
un empujón, la tira para arriba, tal, somos ricos, que él había tocado un castillo y le había tocado un Rolls Royce. Y entonces le dicen en el concurso, por favor, pasen por la oficina para tomar nota notarial del castillo y el Rolls Royce. Y claro, aquello valía una pasta, la notaría. Y no tenían. Y por tanto no podían llevarse ni el castillo ni el coche. Y se van a un banco a pedir un préstamo para pagar, para poder llevarse el castillo y el coche. Y piden un préstamo y ahora con el préstamo no podían pagar porque ¿qué hacían con el castillo? Y con el coche no podían pagar y acaban hechos polvo, ¿sabes? Acaban renegando de todo y se van a un monte, ¿sabes? Y se esconden allí decepcionados porque vanidad de vanidades es todo, ¿verdad? Es vanidad, pero la envidia es mira lo que tiene fulano, mira lo que tiene, ay mira qué casa, mira qué coche se ha comprado, y el que no tiene eso le entra como un dolor de que lo tenga el otro, qué cosa más fea, ¿verdad? Amén. Yo nunca envidio a mi hermano Rafael porque tiene un chalet con piscina. Yo me he gozado y voy allí cuando me da la gana, ¿verdad, Rafael? Yo quiero bañarme en una piscina, me voy con Rafael. Quiero comer una barbacoa, me voy con Rafael, con el alcalde. O me voy con el hermano Antonio Moya. ¿Está por ahí Antonio Moya? Está allí. Me voy allí, que ya he estado. Pero soy de secano, no me meto yo en la piscina. Drogas, alcohol, cadena, exceso, odio, envidia, ocultismo, idolatría. Y viniendo por aquí me viene a la mente Gálatas 5:19, que dice que son manifiestas las obras de la carne, y te dice adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicería, pleitos, celos, ira, envidia, todo eso, que es las cosas malas, que son, al fin y al cabo, son cadenas con las cuales el diablo engancha a la gente. ¿Me entendéis? Y no sé si sabréis ya que el Señor va en esta mañana para preguntarte si eres libre o eres esclavo. Este es el punto en esta mañana. Pregúntate, el Señor te pregunta, ¿eres libre o no? Y si no lo eres, ¿quieres ser libre? Este es el punto. Porque tiene que venir luz para señalar en qué aspecto o en qué cadena está uno metido, porque algunos ni lo reconocen y otros están encadenados, pero no saben que lo están. Daniel del Vecchio siempre dice mucho el encadenado al dinero, pero hay gente que tiene dinero y no está encadenada al dinero. Que la economía de Dios es diferente, y alguien que tiene una miseria puede ser más miserable todavía porque no da ni un céntimo, ¿no? Y está encadenado al dinero, teniendo poco dinero está encadenado al dinero, eso como es. Y alguien que tiene bastante dinero pues puede no estar encadenado y el Señor se lo permite. Lo he dicho muchas veces, compra Colgate porque es cristiano el dueño, y el 90% de lo que gana lo da la iglesia. ¿Sabíais eso? ¿Lo sabía o no? Os lo repito. Y hay grandes empresas norteamericanas que son cristianos y dan fortuna de dinero porque el dueño de la empresa Colgate es millonario con lo que se queda. Lo da. Amancio Ortega da dinero, ¿no? Y a lo mejor no llega a final de mes y da 20 millones de euros. Frank Sinatra ya al final de su vida daba muchísimo dinero porque su conciencia ya intuía, porque en Estados Unidos allí todo el mundo ha escuchado el Evangelio, lo sabe. Y entonces, claro, si quiere dar dinero para comprar su salvación, está equivocado también. Este es el problema. ¿Habéis visto las máquinas Caterpillar? También es cristiano. Están por aquí, una gran empresa, y también da el 90% de lo que gana. Cuando uno no tiene dinero y llega escasamente a final de mes, no va a dar el 90% para la obra. Pero cuando tienes 100 millones de euros, ¿daría el 90% o no? ¿Y te quedas con 10 millones de euros?
En fin, que estoy diciendo esto porque hay cadenas de avaricia, cadenas de agarrado a un vicio, a algo, y el Señor quiere libertad. Y si alguien va a estar escuchando por ahí, que sepa que el Señor nos ama. El Señor le duele ver a alguien encadenado pudiendo ser libre. Y vamos a ver una cosa bastante interesante que espero que os edifique mucho, de lo que Pablo está hablando y en la Escritura se toman alegorías de lo que fue nuestra redención y de lo que es nuestra redención todavía, porque la maravilla de la Escritura es que todavía está vigente el plan de salvación. Cristo murió, resucitó, subió al cielo y todavía está vigente lo que Él hizo cuando estuvo aquí, para todo aquel que quiera venir a apropiarse de lo que Él hizo aquí cuando estuvo aquí y ahora está allí. Pero sigue vigente. Si alguno ha pecado, abogado tenemos a Jesucristo, fiel. Si alguno quiere ser libre, puede ser libre todavía por lo que Él pagó, la redención, lo que significa. Y os voy a dar, que ya lo dije en alguna ocasión, pero hace bastante tiempo, y los que no estuvisteis, lógicamente, pues no lo sabéis, pero viene de las ilustraciones. ¿Habéis visto, por ejemplo, el viernes estaba dando la armadura del soldado, cuando hizo tomar el yelmo de la salvación, el escudo, el calzado, la espada? ¿A qué se estaba refiriendo? A los gladiadores, o sea, a los legionarios romanos, al ejército de Roma, que era lo que más veían. En el tiempo contemporáneo de Cristo, la gente lo que más veía era romanos, porque estaban ocupados por los romanos y lo que era un ejército eran los romanos. Y algunos, el centurión se convirtió al Señor, que estaba al mando de 100 legionarios, y Israel conocía porque estaban ocupados. Y entonces, para que se pudiese entender, San Pablo hace una alegoría, una ilustración de lo que es la defensa en el ataque de los dardos del diablo, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la coraza, la espada de la palabra de Dios. Está tomando la ilustración de un legionario romano. Y también cuando habla de la redención y cuando habla de nuestra compra, también está haciendo ilustraciones pensando en lo que ocurría allí. Porque había lo que era heredado de los griegos, el mercado de esclavos. Hemos hablado de John Newton, que tenía un comercio de esclavos yendo para América, llevando negros en los barcos, pero la esclavitud ya venía también en el Imperio Romano, estaba en los tiempos de Israel, también había esclavitud, y está haciendo una alegoría de lo que era ser esclavo. En el mercado de esclavos, había un mercado de esclavos. ¿Tú te imaginas? En una plaza de Roma había allí un mercadillo, pero en vez de vender cosas, cacerolas, cinturones o lo que fuera, había personas con grilletes. ¿Tú te imaginas eso? Entonces llegaban los amos, los patricios. ¿Quiénes eran los patricios? Romanos, los que tenían dinero, o los judíos también. Pero en Roma, estoy hablando ahora en Roma, era famoso el mercadillo de seres humanos, mercado de seres humanos. Y le miraban las dentaduras como a los burros, como a los caballos. Le miraban los músculos, la juventud. ¿Cuánto vale? Tantos denarios. No, y allí rebajando. ¿Te imaginas a la persona esclava allí, esperando a ver si la compraban y a dónde acabaría de esclavo, en qué casa? Pues esta ilustración es lo que hace para que entendamos lo que Cristo ha hecho con nosotros. Él vino y nos compró del mercado de esclavos. Esta ilustración maravillosa nos tiene que dar alegría de que el Señor nos compró, porque hay una palabra griega que dice agorazo. ¿Sabéis lo que quiere decir? Os lo digo, que quería decir comprar en el mercado. Eso era de la palabra griega agorazo. Te compro. ¿Cuánto vale? Tantos denarios. Y lo que es la redención, hay otra palabra. Porque tenéis que estar de acuerdo que todos nosotros espiritualmente y alegóricamente éramos esclavos de un tirano, el diablo. Porque los que los vendían eran unos tiranos que los habían comprado a su vez o los habían cazado donde fuera.
y creían que eran de ellos y tenían derecho a venderlos. Y el diablo nos compró por el pecado. ¿Podéis entender esto? Todo esto te ofrezco si postrado me adorares. Todo era de él porque había pasado a él por causa de la desobediencia y el pecado. Y ahora llega Cristo y le dice al tirano y tal, yo pago y me llevo a todos los que pueda, a todos los que quieran que yo les compre. Y esa es la palabra agorazo. La segunda palabra se llama exagorazo, que significa comprar una vez comprado y sacado del mercado. Esto es lo que Cristo ha hecho con nosotros, nos ha comprado y nos ha sacado de las garras del tirano y del mercado. Ya somos de él. Ya no estamos en venta. Ya no tiene autoridad el tirano sobre nosotros porque nos ha comprado Cristo. Con su sangre ha pagado. Y esto es exagorazo, sacarlo de la plaza, del mercado, sacarnos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y me encanta. ¿Sí o no? Por eso el diablo persigue, fastidia, porque somos una espina en su reino. Y el tercer punto es parecido, pero tiene sus matices de diferencia, que es lutro. Tú dirás, ¿qué viene esto? Pero esto es lo que había para explicar lo que fue nuestra redención, que significaba una vez sacado y comprado, puesto en libertad. Y esto estaba también reforzado por la idea de los gladiadores que habían sido esclavos. Los gladiadores eran esclavos que habían sido apresados cuando el Imperio Romano iba por los pueblos, las ciudades, y cogían a la fuerza a alguien y decía, tú vas a ser un gladiador, y lo enseñaban con una espada de madera, que esa espada de madera se llama gladius, de ahí gladiadores, o rodius. Y entonces cuando los gladiadores habían logrado salvar su vida entre tantos combates o servido en las legiones también, el César le otorgaba la libertad dándole una espada de madera con la que empezó, con el sello de Roma diciendo, eres libre, te puedes ir y hacer lo que quieras. Pues esto es lo que el Señor ha hecho con nosotros, nos ha comprado. En la palabra agorazo, nos compró en el mercado, que es la redención, pagando el precio de su sangre. Es agorazo, que significa comprar y sacar del mercado. Mira la ecuación. Comprar, pagar, después sacar, y la tercera, lutro, es darnos la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Os hará libre. Ahora, cuando el Señor nos compra y nos saca de las garras del diablo, del vicio que sea, de todo lo malo que hayamos hecho, y nos da la libertad, ¿tú qué haces? ¿Qué haces? Como los 9 leprosos, eran 10, y 9 fueron también sanados, fueron rescatados, y 9 se fueron otra vez al mundillo, a sus cosas, y solo uno volvió. Los había hecho libres, sanos a los 10, pero 9 no volvieron. Es una desproporción exagerada, ¿no te parece? ¿En cuánto tanto por ciento equivale eso? De 10, 1. De 10, 1 volvió, Señor. Y le pregunta al Señor, ¿y los otros 9 dónde están? Que habían sido sanados. No sé, Señor. Se han ido. Tenían la lepra. Y cuando se vieron sanos, dijeron, mira qué bien. En vez de decir, oye, el Señor nos ha sanado, como ha hecho con Alfonso, ¿no? Nos ha sanado, vamos a seguirle porque estamos en deuda de amor y de agradecimiento con Él. El Señor nos da y nos compra la libertad y nos saca del mercado, nos hace libres, y ahora nos da la elección, una vez comprado y sacado, de seguirle o no seguirle. Y muchas personas son compradas, son sacadas, son limpiadas, son libradas y vuelven para atrás a las cadenas antiguas. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué puede ocurrir eso? Pues porque el corazón no ha sido entregado completamente al Señor. No ha habido el temor de Dios.
en nosotros. ¿Tú tienes temor de Dios o no? Tú sabes que el temor de Dios es un cheque de salvífico, digamos, ¿no? El temor de Dios nos libra de tirar para donde la carne quiere que tiremos y nosotros por el temor de Dios. Por el temor de Dios, José, cuando se le presentó a aquella mujer, dijo, ¿cómo yo ofenderé a mi Dios y a mi amo que me ha comprado? Porque era un esclavo comprado. El temor de Dios me libra. ¿Te libra o no? Entonces el punto en esta mañana, ya la lección que sacamos es que el Señor sigue libertando hoy como ayer, y Él pregunta, ¿quieres ser libre? Pero ¿quién quiere ser un esclavo? Es que esto es una paradoja increíble, impresionante. Nadie quiere estar en la cárcel. Nadie quiere ser esclavo. Fijaros lo que le dicen los judíos cuando Él le habla de la libertad. Dice, jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero fíjate qué pedazo de amnesia dijeron cuando habían estado 430 años esclavos en Egipto. Dice, jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero qué cosa, qué amnesia más grande. Si ellos eran un pueblo de esclavos, que Dios los sacó de Egipto librándolos de la esclavitud, ¿sí o no? Y esa alegoría la tenemos nosotros también. Somos un pueblo sacado de la esclavitud, redimidos por la sangre, limpiados por Él, y ahora sacados del mercado y sacados del mundo para que le sigamos y le sirvamos a Él en libertad. Aleluya. Decíamos el viernes pasado, un predicador tiene que saber lo que dice y terminar cuando lo haya dicho. Y así he llegado yo al final. Y lo que queda en medio, ahí está. Pero la pregunta es que tú te preguntes a ti mismo, ¿soy libre en el Señor? ¿Le das gracias a Él por lo que ha hecho? ¿O estás todavía atado en alguna cadenilla que te tiene atado? Y el Señor no te condena, quiere desatarte. Él te pregunta. Yo estoy aquí hablando, igual sois libres completamente, no tenéis ninguna convicción de ninguna cadena, o si la tenéis, esta mañana el Señor puede romper. Cristo es el que rompe las cadenas. Él no quiere ver a ninguno de sus hijos, ni a ninguno que todavía no son hijos, encadenados y esclavos del diablo, porque conoceréis la verdad y la verdad os libertará, y Él es la verdad y Él es el que liberta. ¡Aleluya! Así que nos vamos a poner de pie y vamos a decir, Señor, si tienes alguna cadena, reconócelo ahí. No te dé vergüenza, díselo al Señor. Levanta tus manos ahora cuando yo te diga y di, Señor, reconozco que todavía estoy con esta cosita, con aquello. Yo no sé la gravedad que tiene, pero las pequeñas zorras echan a arder un campo entero. Así es que si son, cuidado con las cosas pequeñitas, porque siempre hacemos nosotros una composición del lugar y un baremo de decir, no, lo que es una cadena fuerte es fumar porro, yo qué sé, las fornicaciones, y luego tenemos otras cosillas que no le damos importancia y eso también puede hacernos bastante daño. Dios quiere que seamos libres completamente, completamente. Y para ser libre completamente tienes que entregarte completamente. Si te entregas menos esto, te doy esto, Señor, menos esta cosita, entonces eso te va a perjudicar y te va a hacer bastante daño. Vamos a orar al Señor. Vamos, levanta tus manos. Tú estás convertido, ¿no? Levanta tus manos y orar al Señor, mentalmente o audiblemente, no importa. Y yo voy a orar. Señor, estamos en tu presencia en esta mañana. Tú conoces los escondrijos de nuestro corazón, nuestra mente. Tú sabes si hay alguna cadena por ahí. Y tú sabes quién aún todavía no es libre y está todavía, Señor, encadenado. Y Él lo sabe. Y tú lo sabes, por supuesto. Pero tú no le condenas y quieres que romper esa cadena, como se llame. Puede ser de la lista que hemos dado, de la lista de Gálatas 5:19, que son manifiestas las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, envidia, celos,
brujería, pleitos, orgías, lo que sea, Señor. Puede ser tabaco, puede ser vicios de lo que sea, y queremos ser libres, Señor. Danos la libertad a cada uno. Rompe las cadenas, Señor, de que tenga alguna cadena que le esté afligiendo y atando y haciéndole daño al grillete, en el nombre de Jesucristo, por el poder que hay en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo que tiene poder para romper, para librar al que está atado. En el nombre de Jesucristo. Desata, Señor. Desata, Espíritu Santo. Rompe cadenas. Rompe ataduras. Y que todos tus hijos sean libres. Tú nos has comprado en el mercado de esclavos. Nos has desatado y nos has dado la libertad. Y en esa libertad, Señor, te seguimos. Te seguimos. Ayúdanos a terminar, llegar al final. Y esto te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y sin ningún tipo de hipocresía, ¿puedes decir que eres libre? Pero que no te engañe el enemigo, porque estamos en construcción todavía. Ojo con esto. Estamos en construcción. Estamos en el discipulado. No hemos llegado todavía. No confundamos que el Señor sigue trabajando con nosotros, aumentando nuestra luz, dándonos más fuerza para vivir la vida cristiana, pero la diferencia es grande entre estar en una atadura y estar en la vida cotidiana cristiana, que es difícil. ¿Vale? Que Dios bendiga, dar un saludo.